¿Te has preguntado alguna vez si hay alguna diferencia entre un jugador de 1 estrella y uno de 5 estrellas? Pues en este vídeo vamos a comprobarlo. Para ello hemos creado un club en 4ª división inglesa, con un entrenador cualquiera, en este caso Pep Guardiola. En esta primera prueba vamos a contratar 3 ojeadores de 1 estrella. Pero antes de comenzar, vamos a ir a la cantera para despedir a todos los jugadores que habían previamente. Los hemos despedido para que los únicos jugadores que se queden en nuestra cantera sean los fichados por los ojeadores. Una vez despedidos, pasamos con los ojeadores. Hemos seleccionado 3 de 1 estrella en experiencia y criterio. Vamos a enviarlos durante 9 meses y buscando cualquier tipo de jugador. Además los enviaremos a zonas con el mismo coste. Así están en igualdad de condiciones. El primero de ellos lo hemos enviado a España, el segundo lo enviaremos a Inglaterra y el último lo enviaremos a Italia. Una vez contratados los 3 ojeadores, avanzaremos hasta los primeros informes para ver cómo funcionan y luego hasta el final, para ver los resultados generales de los ojeadores de 1 estrella. Si os gusta el contenido que estamos haciendo, recordad suscribiros y darle me gusta al vídeo, eso nos ayuda mucho para seguir creando contenido. Una vez avanzado hasta el mes siguiente, vamos a ver los resultados de los ojeadores. El primero de ellos, que se trata del italiano, el jugador con un valor bastante bajo, el inglés, un valor mucho mejor, 350.000, y el español con valores de 275 y 230. Vamos a ver ahora las medias que tienen. Tal y como vimos en los ojeadores, el que mayor valor tiene era el inglés y en este caso el que mayor media tiene también. Ahora ya simularemos hasta el final para ver los resultados de los ojeadores de 1 estrella. Mientras tanto, os voy contando cómo funcionan los valores de la cantera por si no lo conocéis. Cuando el ojeador no está en el jugador, tiene un valor marcado. Mientras más alto normalmente es más media. Pero a veces el jugador no tiene esa media, porque está en una posición incorrecta. A lo mejor no viene como defensa central y por sus estadísticas es mucho mejor MSD. Entonces al cambiarlo de posición subirá. Aquí tenemos ya los resultados generales de los ojeadores de 1 estrella. En este caso, la mayor media que hemos conseguido es 61, y como vimos en el primer informe han sido todos más o menos igual. 1, 2, 3 jugadores como mucho, y media bastante baja. Anteriormente hemos eliminado los jugadores con menor valoración para ver solamente cuáles han sido los mejores. Ahora pasaremos con los ojeadores de 5 estrellas para ver la diferencia. Hemos vuelto a crear un club en 4ª división inglesa, otra vez con Pep Guardiola como entrenador, y vamos a proceder de nuevo a eliminar los jugadores de la cantera. ¿Creéis que con estos ojeadores de 5 estrellas conseguiremos más jugadores por informe y mejor valoraciones? Dejadlo en comentarios antes de ver los resultados. Previamente ya hemos buscado los ojeadores con 5 estrellas de experiencia y criterio, porque hay que eliminar unos cuantos para encontrarlos. Volvemos a mandarlos durante 9 meses y con el mismo coste a España, Inglaterra e Italia, como hicimos con los de 1 estrella. Ahora volveremos a avanzar durante un mes para ver los resultados. Si tenéis dudas con cualquier otro aspecto de la cantera o de modo carrera, podéis dejarla en comentarios. Intentaremos hacer vídeos respondiéndolos. Esta vez veremos varios informes durante unos cuantos meses para ver si se nota la diferencia en la cantidad de jugadores. Hemos llegado a la primera fecha. El primer ojeador es el que enviamos a España. Los primeros jugadores tienen una valoración bastante baja, menos este tiene bastante buena y este a la altura de los que nos enviaron los de 1 estrella. El italiano más o menos lo mismo, bastante bajas unos cuantos. Vamos a ver si hay alguno bueno. Este muchísima mejor valoración. Y el último, el inglés, también bastante mejor que el anterior. Se ha notado bastante la diferencia en la cantidad y en el valor de los jugadores. Hemos sacado 3 de muy buen valor. Vamos a ver qué media tienen, porque creo que con esto ya superamos a lo mejor que hemos conseguido con 1 estrella. Pues no lo hemos superado, pero sí hemos igualado su mayor valoración. Vamos a ver si al final
conseguimos superarlo. Hemos tenido que parar antes de llegar a los 9 meses, debido a que uno de los juveniles se quería marchar, y no queríamos alterar los resultados subiéndolo al primer equipo. Como veis, hemos conseguido hasta alguno de 67 valoración 65 y el que menos 61, por lo que la menor media iguala la mayor media conseguida por los ojeadores de una estrella. Así que vamos a seguir avanzando a ver si conseguimos algún jugador que supere esta valoración. Hemos llegado al último informe de los ojeadores. Vamos a ver unos cuantos para que veáis la cantidad de jugadores y las valoraciones que salen. Como veis, salen 4 o 5 jugadores por informe y la valoración hay algunos de 100, otros de 200.000, así que bastante bien. Fíjate, encontramos uno en Italia de 1.200.000, otro de 800, son bastante buenas valoraciones, esos son de las 62, 64 de media. Y 775, muy bien también. Vamos con el último, que es el de Inglaterra. 150, valoraciones bajas. Este todavía es un poco bajo, lo rechazamos. Estamos rechazando ya por debajo de 700 porque son jugadores con valoraciones mucho más bajas de los que ya tenemos como mínimos en la cantera. Vamos a ver al final cómo ha quedado. Como veis, el jugador de 67 que enseñamos antes era el juvenil que quería marcharse. Por eso mismo, por lo que hemos parado un mes antes, para que podáis ver cuál era el de mayor valoración, que en este caso era el de 67, y los nuevos que hemos conseguido en este mes, 63, 64 de valoración, que es más que los de una estrella, pero vamos a analizar los resultados. Lógicamente hemos podido ver que los ojeadores de 5 estrellas consiguen jugadores de más valoración, alrededor de 5 o 6 puntos más que los de una estrella. La cuestión es, ¿merece la pena el coste? Porque un ojeador de 5 estrellas cuesta alrededor de 4 millones, frente a que uno de una estrella 19.000. Esto dependerá de vuestro modo carrera. Si sois un club pequeño, lógicamente no os interesará gastar la mitad del presupuesto o la totalidad en contratar ojeadores de 5 o 4 estrellas. Pero en clubes grandes sí que merecerá la pena, porque el coste es insignificante con respecto al presupuesto que tenéis. La decisión al final es vuestra. Si queréis modos carrera enfocados a la cantera, pues tenéis que invertir un poquito más en ojeadores y así conseguir grandes promesas. Si os gustaría que probásemos con ojeadores de 2, 3, 4 estrellas, alternando en criterio y experiencia, hacérnoslo saber en comentarios. Recordad suscribiros y dejar me gusta.